Bueno, em, espero que haya salido el tema en el foro. Esto, como saben, yo lo grabo antes. Y bueno, que haya hecho la intervención sobre esto, sobre eso. A partir de los personajes, digamos, que les fueron mostrados, tres personajes humanos, cuatro personajes animales, un personaje vegetal y el espacio-tiempo, digamos, que es la imagen de la casa. eh, y un personaje tecnológico, que es el celular. eh, Probablemente el tema para plantear dentro de la crónica, es decir, aquello sobre lo que voy a terminar hablando a lo largo de, mientras cuento la historia del día en la casa, es cómo se comunican los abuelos con la nieta, en este caso puntual una de las abuelas con la nieta, siendo que no la ve prácticamente desde que nació. La cuarentena empezó el 20 de marzo, la nena tiene 2 meses, o sea que la abuela y la nieta están separadas, lo cual genera todo tipo de cuestiones y es justamente algo inesperado, a modo de chiste, a modo de chiste no, este, para la bebé, la abuela existe en 2D, digamos, existe solamente en una videollamada de celular. Entonces, si uno tiene que plantear justamente un conflicto en este caso, digamos, es el conflicto normal de uno no se puede ver con la gente en una cuarentena, bueno, ese es el conflicto normal y compartido. Bueno, puntualmente hay una bebé que no se ve con su abuela. Y eso genera todo tipo de cosas para la abuela y que la bebé, digamos, mucho, no, no sé de qué modo registra, de algún modo lo debe registrar, no sé cuál es, pero al de la abuela lo registramos como loco. Y entonces eso sirve como material justamente para hacer puntualmente la crónica en este caso. Digamos, ese sería el conflicto principal y es justamente un conflicto que periodísticamente tiene sentido a la hora de publicar el texto. ¿Sí? Entonces, recapitulando, nosotros tenemos, antes que empezar a escribir, tener en claro cuál es el tema del cual voy a hablar en mi narración. Esto no significa que lo tenga que, de ningún modo significa que lo tenga que explicitar en la crónica, pero es finalmente aquello de lo que está hablando la narración que estoy haciendo. ¿Sí? Eh, Este tema, como dijimos, tiene que ser pensado en su complejidad, por eso es que traje al comienzo la lectura de los textos del texto de la carta, que el link va a estar al final, o sea, lo pueden después buscar para leerla, es un poco extensa, pero es muy, muy buena. La carta a Juan Thompson de Sarmiento, o sea, si un tipo así de racista como Sarmiento puede reconocerse como gaucho cuando está en África y pensar justamente en las maneras civilizadas para hacer cosas, por momentos lo hace nada más, de lo civilizadas en los términos que él entiende la civilización, ¿no? De los africanos, o sea, si Sarmiento, que es difícil encontrar un personaje más racista. Bueno, no, no es difícil, hay otros que también son unos racistas bárbaros. Pero este es como el primero y el más importante, no, tampoco el más importante, pero es como el más, como el primero y el más explícito, o como al menos el que entroniza la distinción entre civilización y barbarie en nuestro país. Si esa figura es compleja y no es maniquea a la hora de tener una mirada y plantear un tema, ¿qué nos queda para nosotros? Digamos? O sea, por favor, no seamos más maniqueos que Sarmiento y tengamos la capacidad de construir complejidad y una mirada no maniquea a la hora de plantear el tema de nuestra crónica. En el caso particular de la crónica que nosotros supongamos, de la crónica esta en esta casa, uno puede, qué sé yo, terminar hablando de, oh, qué horrible, las nuevas generaciones que crecerán insertas en un mundo totalmente tecnológico y fuera del estado virgen de la naturaleza, bla, bla, bla. Bueno, eso es también una visión maniquea. También uno puede pensar, che, eh, qué suerte que te podés ver en una pantalla, porque antes ni siquiera podías eso. Si te agarraba la pandemia antes de los dispositivos digitales, sencillamente no te veías más de ningún modo.
Entonces, es feo porque no se ven las personas, pero a la vez se ven en una pantalla. Entonces, tener la capacidad de poder tener una mirada compleja. ¿Sí? Entonces, primero, plantear el tema y reflexionar bien respecto de eso. Segundo, construir los personajes y pensar en el espacio-tiempo antes de terminar de escribir. Es decir, armar toda la base de el iceberg, ¿sí? Hasta llegar a la parte que se ve finalmente arriba del mar. Uno tiene que tener claro todo eso. Por ejemplo, el ombú no necesariamente aparecería en esta crónica, o quizás sí, o quizás sería una sola línea, pero yo tengo que tener claro que existe el ombú, cómo es el ombú, qué hace el ombú, cómo se comporta el ombú si llueve, cómo se comporta el ombú en otoño. ¿Por qué incorpora el ombú como personaje? Está claro que si tiene un ombú en un patio de un personaje. Pero bueno, el ombú yo lo pondría, por ejemplo. Pero mucha gente no. Eh, Todo bien. Los perros, la manada, ¿cómo actúa? ¿La manada se relaciona con la bebé o no? ¿La manada está afuera ladrando? ¿La manada despierta a la bebé cuando ladra? Bueno, para eso tengo que caracterizar la manada. ¿Cuál de los perros de la manada se lleva mejor con la bebé, por ejemplo? ¿Cuál es el perro favorito de cada uno de los integrantes de la casa? Bien, o sea, ya tengo que empezar las relaciones entre los personajes. Esto sucede en cualquier crónica que uno haga, si sea la crónica de un accidente de tránsito, que es algo que perfectamente se puede hacer. Si ustedes leen las crónicas que les mostramos como ejemplo, van a notar que están construidos los personajes, van a notar que están construidas las relaciones de los personajes entre sí, van a notar que está construido el lugar de los personajes en el espacio-tiempo y qué es lo que están haciendo. Por último está justamente el espacio-tiempo, no, la mirada a partir de la cual se construye la crónica. En el caso puntual, por ejemplo, esto sería muchísimo más para una ficción, quizás para un cuento. Esta crónica sería muy divertida leerla en una primera persona posicionada en la mirada de la bebé. Es decir, la bebé viendo cómo la tratan los padres, la bebé pensando que su abuela es un ruido electrónico, sería divertido, digamos. Para una escritura periodística es más razonable la utilización, o al menos por ahora, hasta que después se maneje un poco más el oficio y después cada uno hace lo que quiere. Pero por ahora, lo que nosotros recomendamos y queremos que puedan aprender a manejar es el uso de la tercera persona. Esa tercera persona puede tener ciertos rasgos de omnisciencia, o sea, pueden pensar en qué es lo que está, en este caso, pensando la bebé u otro integrante de la familia en la situación conflictiva o en cualquier otra situación. Pero bueno, nada, recomendamos el uso de la tercera persona, entendiendo que también a partir de que por medio de esa mirada, digamos, es más fácil quizás, o no, bueno, pero eso tiene que estar presente en la crónica, la introducción de elementos informativos duros y la consistencia informativa de la crónica. Es decir, si yo voy a presentar un personaje, tengo que dar a conocer las características de ese personaje a quien está leyendo la crónica. ¿Sí? No es lo mismo si la bebé tiene 2 meses o si tiene 2 años. Entonces, ¿sí? No es lo mismo si nosotros fuésemos una pareja de 50 años que una pareja que ronda los 40. No es lo mismo. No es lo mismo ser... bueno, nada. Tiene que tener consistencia. No es lo mismo que esta casa esté ubicada a la orilla de un río, en las afueras de Santo Tomé, que vivir en un departamento en el centro de Buenos Aires. No es lo mismo pasar la cuarentena en una ciudad o en un pueblo en el interior de una provincia. Entonces, esas son, o sea, es obligatorio dar cuenta de esas cuestiones en términos informativos. ¿Sí?
Es una pieza periodística, no es un cuento. Tiene que haber rigor informativo. Uno tiene que satisfacer las preguntas eventuales que se haga el lector cuando lee la pieza respecto de cuál es la información para poder ubicarse. ¿Sí? También le pueden encontrar la vuelta respecto a cómo dar la información. Por ejemplo, nosotros en la consigna le solicitamos que estén presentes los datos epidemiológicos del día. Bueno, en la crónica pueden presentarse como si los estuviesen escuchando por la televisión, por ejemplo. Y ahí dan cuenta de los datos epidemiológicos del día. ¿Sí? Bien, entonces, todo eso es algo que uno lo tiene que pensar antes de arrancar la crónica. ¿Sí? Después, uno la escribe, como ya dijimos, así uno esté convencido respecto de la escritura automática como método nacido gracias a los surrealistas. Aún esa escritura es una escritura que tiene una consigna, que es, en ese caso puntual, escribir automáticamente y sin pensar. Esa es la consigna. Entonces, en este caso, lo que nosotros hacemos es, en este caso en todo, no solo darle una consigna de escritura, sino que también recomendarle cómo es la manera más efectiva, o para nosotros la más efectiva si se quiere, de planificar los textos antes de empezar a escribir. Entonces, tengo que tener en claro los personajes. Vamos a ordenarlo mejor. Tengo que tener en claro el tema. Tengo que tener en claro los personajes. Tengo que tener en claro cuál es el espacio-tiempo en donde va a transcurrir un día en una casa. Bueno, ¿qué día? ¿Qué casa? ¿Dónde queda esa casa? ¿Cómo es esa casa? Aprovechen la secuencia descriptiva, por ejemplo. ¿Cuál es la mirada y la posición del narrador? Recomendamos la tercera persona. Puede ser más o menos omnisciente, pero recomendamos la tercera persona. ¿Sí? Y finalmente, más o menos, y también antes de empezar a escribir como una especie de punteo, ¿cómo va a ser el cuentito? Es decir, cuáles son los ejes principales de lo que voy a narrar y más o menos el resumen de lo que va a pasar ahí. ¿Sí?